Un susurro ronco atravesaba la penumbra de la habitación como un eco detenido en el tiempo. Nadie recordaba con exactitud el momento en que los espejos habían comenzado a reflejar algo más que simples rostros, pero todos en la vieja mansión coincidían en que, desde esa noche, nada volvió a ser igual. Dentro de esos muros retorcidos por la humedad, la oscuridad parecía tener vida propia, como si cada sombra acorralara a los incautos que osaban caminar por los pasillos clausurados. En un rincón del salón principal, un antiguo reloj tallado en roble emitía un tic-tac pausado, tan pausado como los latidos de un corazón enfermo. Fuera, la lluvia descargaba con furia amarga, y los relámpagos destellaban brevemente la silueta de grandes ventanales ennegrecidos por cortinas pesadas y polvorientas. Había un rumor compartido en voz baja, un linaje de brujas se reunía cada medianoche, siempre cerca de ese reloj, esperando un momento preciso para invocar secretos que jamás deberían ser desenterrados. En la mesa central, rodeada de sillas vacías, descansaban viejos manuscritos y pergaminos encuadernados en cuero, repletos de símbolos inconcebibles para la mente humana. Dicen que el crujir de sus páginas podía escucharse incluso sin abrirlos, como si en sus palabras se ocultaran fuerzas capaces de estremecer cualquier cordura. Nadie se atrevía a tocarlos a plena luz del día, y mucho menos a discutir su contenido en voz alta, temiendo que algo ancestral pudiera despertar al escucharlos. Una noche, los herederos más recientes de la familia volvieron a la mansión para intentar poner en orden aquellos asuntos que habían quedado enterrados entre escombros y silencios. Al atravesar las grandes puertas de roble, un aire helado los recibió, casi deteniendo su respiración. Los pasillos se extendían delante de ellos como las fauces abiertas de un depredador. El único propósito que parecía tener aquel lugar era atraerlos hacia los corredores más oscuros, donde el murmullo de sus propios pasos se multiplicaba, y la atmósfera producía la incómoda sensación de estar siendo vigilados por ojos que no podían verse a simple vista. A medida que escarbaban en los viejos baúles y cajones repletos de papeles amarillentos, descubrieron la mención recurrente a la hora de las brujas, un instante perdido entre campanadas, cuando el tiempo se desgarraba y algo se hacía presente en los pasillos. La repetición de ese concepto no solo estaba en los manuscritos, sino también en sutiles mensajes grabados en la pared, escritos con tinta descolorida que parecía mezclada con sangre reseca. Algunos fragmentos aludían a un personaje espectral, una figura femenina cuyos pasos resonaban en el entarimado durante la medianoche. Nadie la había visto de frente, pero todos aseguraban sentir su presencia cuando el reloj marcaba la hora decisiva. El primer atisbo de lo prohibido se presentó en el salón de música, cubierto de telarañas y abandonado durante décadas. Uno de los herederos descubrió un viejo gramófono en una esquina y al encenderlo, una melodía subió a la superficie, rasgada por los años. Aquel sonido hipnótico, lleno de notas trémulas y disonantes, parecía una extraña letanía. Los vidrios de las ventanas vibraron con cada acorde y, de pronto, las lámparas del techo empezaron a oscilar con un vaivén grotesco. El mismo aire se sentía cargado, como si miles de voces reprimidas desde hacía siglos hubieran encontrado una grieta por donde filtrarse hacia el mundo de los vivos. Cada uno de los presentes sintió una opresión en el pecho, una repentina angustia que secó su garganta. Envueltos en ese aire sobrenatural, se miraron temblorosos, reconociendo que aquello no era simple sugestión. Los rumores contaban que el linaje familiar había iniciado pactos inconfesables con antiguas entidades, usurpando el poder de fuerzas ocultas más allá de toda lógica. Las brujas que habitaban aquellos muros no eran hechiceras bondadosas, sino protectoras de un legado pervertido por la ambición y el deseo de un conocimiento que ninguna mente podría asimilar. Se decía que, en la quietud de la medianoche, aparecían en círculo, invocando nombres prohibidos, abriendo portales invisibles a quienes no supieran interpretar sus cánticos. Era imposible descifrar cuándo exactamente ocurrían estas ceremonias, ya que cada testigo terminaba con la cordura hecha pedazos, incapaz de relatar las visiones con palabras coherentes. Sin embargo, había rastros,
restos de cera sobre el piso, pentagramas pintados con sustancias parduzcas y un eco lejano de risas entremezcladas con lamentos. La curiosidad de investigar estas historias venció cualquier sentido de prudencia. Incapaces de ignorar lo que vieron y oyeron, los herederos volvieron al salón principal para consultar los pergaminos acusadores, buscando pistas de cómo evitar el destino que la leyenda les deparaba. La lectura no era sencilla, las letras parecían bailar en la página, una danza retorcida que hipnotizaba y aterraba a partes iguales. Cada palabra retumbaba en el interior de sus mentes, generando pesadillas que se reavivaban ni bien cerraban los ojos. Uno de ellos, con la voz entrecortada, leyó en voz alta que la medianoche siguiente sería la más oscura del año, el momento exacto en que la línea entre el mundo mortal y aquello que yace más allá quedaría difuminada. La advertencia era clara: quien se hallara dentro de la mansión a esa hora quedaría expuesto a un poder devastador, una fuerza insaciable que se alimentaba de sus temores más profundos. Mientras el reloj avanzaba con parsimonia hacia ese instante, las paredes evolucionaban, como si algo las estuviera poseyendo. Pequeñas grietas se extendían con rapidez, dibujando formas extrañas que parecían rostros contorsionados intentando salir a la superficie. Los ventanales retumbaban con cada trueno, y la lluvia arreciaba sin clemencia. En el piso superior, las puertas de los dormitorios se abrían y cerraban solas, batiendo contra los marcos con un estruendo que encogía el corazón. Por los corredores corría un viento helado que, sin embargo, no parecía proceder de ninguna ventana rota. Más bien daba la impresión de ser el aliento de algo que los acechaba a corta distancia, sin mostrarse. Faltaba poco para la medianoche y un miedo sofocante se instaló en cada uno de los presentes. Aún así, nadie se planteó huir. Parecía como si la mansión ejerciera un influjo que los arrastraba ineludiblemente a presenciar lo que estaba por ocurrir. Con la intención febril de descubrir la verdad, llevaron todos los pergaminos al vestíbulo, cerraron las puertas y se apostaron alrededor de una gran hoguera improvisada con maderas rotas y muebles rotundos por el tiempo. El fuego crepitaba con furia, arrojando sombras móviles sobre los muros, y con cada chasquido, el corazón de la casa parecía responder con un jadeo sordo. Cuando el reloj se preparaba para marcar la hora fatídica, en el aire flotó un aura pesada y opresiva. Se oía un caminar suave, casi imperceptible, acercándose desde lo alto de la escalera. Era la figura de una mujer pálida, con el rostro cubierto por un velo negro, sosteniendo un candelabro cuyas velas ardían con un tono rojizo, como si fueran brasas encendidas en la noche más oscura. Su presencia era aterradora, un silencio absoluto acompañaba cada paso. Nadie se atrevió a pronunciar palabra. Alrededor, el viento aumentó de intensidad, tronando en los cristales, y las llamas de la hoguera redujeron su brillo, como si temieran rivalizar con esa aparición. Allí se reveló el secreto tan temido. La mujer alzó una de sus manos, moviendo apenas los dedos, y los pergaminos sobre la mesa comenzaron a arder en un fuego rojizo que no provenía de la hoguera. Las llamas lamían los textos antiguos con fruición, retorciéndolos hasta convertirlos en cenizas danzantes. El chisporroteo resonaba como un lamento lastimero, un quejido que acallaba cualquier pensamiento de salvación. Uno a uno, los herederos trataron de retroceder, pero descubrieron que sus pies se negaban a moverse, como si raíces invisibles los anclaran al suelo. La mujer avanzó hasta la baranda de la escalera, y en ese momento el reloj retumbó con la primera campanada de la medianoche. Cada golpe fue un azote al pecho, un latido que anunciaba la llegada de algo muchísimo más siniestro que los simples fantasmas. Con la segunda campanada, los objetos de la habitación temblaron, los espejos empezaron a reflejar horrendas siluetas que se alzaban tras los presentes, burlándose de su impotencia. La tercera campanada hizo que las ventanas reventaran en una acometida de viento y lluvia, dejando entrar la tempestad como si la naturaleza misma se hubiera confabulado con fuerzas arcanas. En la cuarta campanada, los sonidos humanos dejaron de tener sentido, reemplazados por el eco de cánticos guturales que erizaban la piel.
El fuego que ardía en la chimenea y en las velas adquirió una tonalidad negra, desprendiendo un humo espeso que cargaba el ambiente de amargura. La mujer se quitó el velo y mostró un semblante cadavérico, con cuencas vacías por ojos, emitiendo un gruñido inhumano mientras apuntaba hacia el centro del vestíbulo. Allí se encontraba la figura de uno de los herederos, tembloroso, aferrado a un candelabro maltrecho. La quinta campanada atravesó el aire. De pronto, el piso bajo sus pies pareció abrirse como una boca hambrienta, devorando la luz y envolviéndolo en un abismo sin fin. En la sexta campanada, un grito desgarrador se elevó, pero fue absorbido casi al instante por la oscuridad espesa, devuelto a la penumbra como un triste eco. Las sombras bailaban en el techo, adquiriendo forma de espectros consumidos por un hambre infinita. La séptima campanada marcó el inicio de una cacería desesperada. El resto de los herederos intentó correr hacia las puertas, pero el camino estaba bloqueado por paredes cambiantes que se retorcían con formas humanas suplicando ser liberadas. Cruzar el vestíbulo era imposible, las grietas en el suelo se abrían y cerraban como fauces, atrapando los pies de quienes pretendían escapar. La mujer espectral alzó nuevamente su mano, y mientras los relámpagos desgarraban la noche con furia, su rostro se transfiguró en un horror indescriptible. La casa pareció colapsar en un retorcimiento imposible de arquitectura, confundiendo la lógica del espacio y del tiempo. Las escaleras se alargaban, las puertas se multiplicaban, y el eco de un cántico sordo convertía cada respiración en un acto insoportablemente angustiante. Con la octava campanada, una niebla violácea se filtró, serpenteando alrededor de los cuerpos inmóviles. Resbalaba sobre el piso como una criatura con voluntad propia, devorando toda pizca de luz. La piel sudorosa se erizaba ante su contacto helado, y el terror se manifestaba en cada mirada. En la novena campanada, un crujido infernal resonó desde las profundidades de la mansión, como si las catacumbas ocultas hubieran decidido emerger y propagar ese aliento impío. La esencia misma del lugar respiraba un odio atávico, alimentándose del pánico de las almas atrapadas. La décima y la undécima campanada se mezclaron en un estruendo imposible de describir, una especie de rugido antinatural que deshizo la barrera entre la vida y la muerte. Los herederos se veían obligados a observar a la mujer sin ojos, cuyos labios se torcían en una mueca triunfal. Era como si cada marca, cada secreto y cada conjuro reprimido durante siglos estuviera emergiendo para reclamar lo que siempre había sido suyo. El fuego negro se elevó hasta el techo, consumiendo la esencia de todo aquello que tocaba, volviendo borrosa la frontera entre lo real y lo impensable. Por fin llegó la 12ª campanada, la última y más decisiva. Un silencio sepulcral envolvió cada rincón de la casa, como si ni siquiera el viento se atreviera a soplar. La mujer inclinó la cabeza, y una oleada de energía negra la rodeó, difuminando su figura hasta convertirla en una sombra informe que se expandió por las paredes. Los gritos que siguieron no parecían humanos, eran alaridos de pura agonía que se fundían con un zumbido ensordecedor. Los herederos, sumidos en un frenesí de horror y desesperación, desaparecieron uno tras otro, engullidos por la oscuridad que brotaba sin freno de los cimientos de aquel lugar maldito. La furia de la tormenta continuaba más allá de los muros, pero en el interior no quedaba rastro alguno de vida. Solo el reloj, solitario, seguía marcando un tiempo muerto, un compás hueco que ya no pertenecía a este mundo. Nadie salió de la mansión esa noche ni la siguiente. Cuentan algunas voces temerosas que, al pasar cerca de esa propiedad abandonada, pueden escucharse susurros ahogados que reclaman compañía en la penumbra. El aire alrededor se vuelve tan denso que es difícil respirar, y las ventanas rotas proyectan destellos anormales incluso cuando el cielo está sereno. La lluvia terminó, pero el eco de cada campanada permanece atrapado en esos pasillos, reverberando en los sueños de quienes osan contar la historia a la luz de las velas. Las figuras disueltas en la penumbra continúan acechando en las grietas de los muros, alimentándose del espanto de cualquiera que se acerque. La hora de las brujas no concede consuelo ni explicación, solo un abismo profundo donde se mezclan sollozos y crujidos de paredes envueltas en maleficios imposibles de quebrar.
No hay marcha atrás para las pobres almas que escuchan ese tic-tac final, contemplando el velo negro que los llama desde lo más recóndito de la oscuridad, donde el terror es absoluto y el destino, inevitable. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.